Así que desde ahora estamos grabando ya la clase. En primer lugar, me gustaría poder tener un momento para poder hablarles acerca de las guías y las notas que yo les subí, ¿ya? Eh, si ustedes ven que les falta alguna nota, en primer lugar, de algún trabajo que sí entregaron, por favor contáctense conmigo después de manera interna, lo pueden hacer mediante correo o directamente al WhatsApp, ¿ya? No tengo ningún problema y vamos solucionando esos problemas, ¿ya? Les pido si, a mí por ejemplo en cuarto medio creo que no me llegaron las primeras 2 guías de lenguaje o la primera guía en algún curso. Si ustedes hicieron esas guías, ya, porque ustedes la mandaban directamente a un correo que se había hecho para su curso, ¿se acuerdan? Si ustedes entregaron una de esas guías y no aparece su nota es porque a mí no me llegaron esas guías, ¿ya? Y pasa, por ejemplo, creo que en el cuarto B no tengo esas guías porque no me llegaron. Eh, entonces ahí yo les pido, por favor, si es que me pudieran reenviar ese material y ahí yo lo podría ir revisando. Quería poder darles feedback acerca de sus trabajos, pero me pasó mucho cuando iba a responderles en el Classroom antiguo no me dejaba. Algún error mandaba, entonces yo iba a poner un comentario y me lo bloqueaba, ¿ya? Entonces les pido encarecidamente, si alguien no recibió retroalimentación, ¿ya? Porque creo que a varios sí les pude poder escribir al menos algo. Eh, si alguien no recibió retroalimentación y la necesita acerca de algo, por favor me habla y lo podemos ir revisando, ¿ya? Si tienen dudas con respecto a la guía, también es momento ahora para que me vayan dejando sus dudas en el chat, ¿ya? Sí, si no estás a ver, por acá, voy a ir contestando las dudas. Si no están en el lectivo, es claramente obvio que no van a tener notas porque ustedes están haciendo el electivo científico, ¿ya? Eh, sí, también voy a hablar después sobre el taller y eso. Las primeras guías las mandaban a los correos de los profesores que publicaron. Pero las primeras, las 2 primeras, más que al correo, las estaban mandando también a un correo que se había hecho de curso, ¿ya? Y ahí fue donde hubo mayor complicación para poder nosotros recibirla, y por eso quizás no nos llegaron algunas, ¿ya? Algunas se entregaron presencial, y es verdad, ¿ya? Pero por eso, si alguien material y no tiene su nota, me habla después por interno, ya sea a través de WhatsApp o a través de correo, ya para que vayamos viendo la situación. Y no se alarmen porque todas esas situaciones son solucionables, ¿ya? Me pueden reenviar el trabajo o vemos qué está pasando y nos vamos poniendo más al día. Con respecto a eso, como que estén tranquilos y tranquilas porque hay flexibilidad y tampoco bajo ninguna circunstancia se les van a descontar décimas o puntaje por el plazo. Sabemos que las circunstancias están siendo súper difíciles para trabajar y bajo esa premisa nosotros también tenemos que ser súper empáticos con eso. ¿Ya? A ver, vamos viendo más dudas. Fernanda, si estás en el electivo científico y te aparece una nota en una segunda guía, quizás ahí yo me traspapelé, porque de repente pasa que uno está revisando y puse la nota de la segunda guía del común en la planilla de electivo, ¿ya? Por eso es súper importante que si ven algún error, chiquillos y chiquillas, me lo informen, ¿ya? Para que podamos arreglar esas cosas, porque ha sido súper engorroso este tema de recibir trabajo virtual, ¿ya? Por eso mismo también les subí la planilla con las notas para que pudiéramos arreglar eso desde ya y no más adelante quizás cuando se acumularan más problemas. A ver, ¿qué más? Ya. Si tienen algo que hablar como, y que sea más personal, me lo pueden hablar también después. Si no entienden sobre los electivos, ustedes a principios de año tomaron electivo o humanista o científico. Los que tomaron electivo humanista van a tener entonces los ramos electivos que son los humanistas, que eran eh, en tercero medio es estética,
lenguaje, que es lectura y escritura especializada, y un electivo de historia, ¿ya? Y en cuarto medio también es un electivo de historia, otro de lenguaje, que es el taller literario, y además tienen otro ramo más de electivos, que ahí ya no recuerdo también, ¿ya? Pero los electivos humanistas son estos, de ramos humanistas. Si ustedes tomaron el electivo científico, van a tener los ramos selectivos de científicos, que era el electivo de matemática, el electivo de física, el electivo de química, creo, o el electivo de biología en otro nivel. Eh, Ahí ustedes tienen que acordarse cuál es el área que tomaron, ¿ya? Y ahí tienen que desarrollar las guías solamente del electivo que ustedes tomaron, no de el electivo que corresponde a la otra sección. Es decir, si yo tomo el electivo humanista, hago solamente las guías de electivos humanistas y no las del electivo científico, ¿ya? Entonces, no. Lo del taller literario es otra cosa, no es el taller que yo les estoy ofreciendo otra, aparte. El taller literario, chiquillos y chiquillas, en cuarto medio, es el electivo de lenguaje, ¿ya? Entonces, quienes tomaron el electivo humanista a principio de año, en cuarto medio, tienen que desarrollar las guías del del electivo que es el taller literario, ¿ya? Es, sí, mi correo es ese que aparecía ahí, que me estaban preguntando. No es que los estén obligados al científico ni los científicos al humanista, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Tenemos ramos y tenemos una base que es de ramos comunes. Entonces, por ejemplo, lenguaje y matemática común siempre todos los van a tener, ¿ya? Por eso siempre van a tener ramos científicos igual los humanistas y los científicos van a tener ramos humanistas igual. Pero van a profundizar su conocimiento en un área que va a ser o las ciencias o las humanidades, ¿ya? Ya. Ya. Ahí toda la información que están dándose entre ustedes está muy bien y están súper claros. A ver, Joyce, no entiendo muy bien tu pregunta. Preguntas la última nota que publiqué sobre taller literario. La nota que yo publiqué sobre taller literario es para las personas que tomaron el electivo humanista, ¿ya? En cuarto medio, quienes tienen nota en taller literario son solamente las personas que tomaron el electivo humanista y me han entregado las guías. En tercero medio, quienes van a tener notas del electivo humanista, del electivo de lectura y escritura especializada, que es el de lenguaje, van a ser las personas que tomaron ese electivo, ¿ya? No los demás. Ya, sí. Lo que pasa, chiquillos y chiquillas, es que las notas hasta este momento nos iban a importar en base a los ramos y a las asignaturas. Por eso importa mucho para cuarto medio también todavía eh, el electivo, por ejemplo. En cuarto medio, ahora, desde ahora en adelante, bueno, desde hace un tiempo, cambia esta modalidad y nos vamos a centrar solamente en PSU con ustedes. Ustedes ya no van a tener las otras asignaturas y nos vamos a centrar solamente a trabajar en PSU, ¿ya? Para tercer medio los siguen igualmente. Por eso estoy entregándole las notas porque responde también al trabajo que ustedes han hecho durante estos meses, ¿ya? Ya, chiquillos. Vamos a dejar las dudas con respecto a los electivos y las guías hasta acá. Porque tenemos que seguir con nuestra clase también. Pero si quedan con dudas, y de verdad soy súper honesto con esto, por favor pregúntenme. Me pueden contactar a WhatsApp o a correo y yo les voy respondiendo sus dudas para que no se queden con dudas. ¿Ya? Súper importante que estemos bien informados en estos momentos. Ahora, y otra cosa que les quería mencionar, yo voy a estar haciendo un taller que creo que les apareció ya. Eh, Se lo he publicado. Los profesores jefes deberían habérselos hecho llegar y también lo publiqué
en este Instagram donde voy de repente compartiendo cosas acerca del contenido, de la materia o en sí de varias cosas. Vamos a hacer un taller que es de técnicas de escritura y uso de Internet, ¿ya? Les quiero, a ver, no, se los voy a ir explicando mejor, ¿no? La gracia de este taller, chiquillos y chiquillas, va a ser un taller virtual y se va a hacer los días miércoles a las 5 de la tarde. Y en este taller nosotros vamos a ir desarrollando nuevas habilidades para poder escribir. Ya yo cuando reviso sus guías, por ejemplo, sus respuestas de desarrollo, me doy cuenta que una de las principales déficits y falencias que podemos encontrar es en torno a la redacción de textos, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros nos sepamos defender con eso, porque eso es algo que nos queda para la vida en general y para siempre, ¿ya? Entonces uno de los mayores aprendizajes que nosotros podemos sacar del colegio es tener buenas habilidades de escritura, además de nuestras habilidades de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, este taller nosotros nos vamos a centrar en utilizar herramientas de Internet, como por ejemplo, cómo elaborar desde un currículum hasta cómo poder elaborar una imagen con texto y que sea llamativo en sí, ¿ya? También vamos a estar revisando redacción de texto así a modo general. Me quiero referir con esto a cómo se utilizan los puntos seguidos, cómo se utiliza el punto aparte, cuándo va una coma, ¿ya? Vamos a ir revisando un poco esas cosas y las vamos a ir practicando. También vamos a revisar cómo se usa bien Word, cómo mandamos un correo. Muchas veces me pasa a mí que me mandan un correo y me escriben el correo en el asunto, ¿ya? Entonces es súper importante que esas cosas vayan quedando claras, ¿ya? Y que sepamos redactar bien y utilizar las distintas plataformas de Internet. Y por eso a mí se me ocurrió que podíamos hacer este taller de técnicas de escritura y uso de Internet y que podía ser súper útil, ¿ya? Y ese taller va a durar 6 sesiones, van a ser los días miércoles a las 5. Tienen clase de química a esa hora. Si tienen clase de química, déjame revisar, quizás podemos cambiar el horario, ¿ya? Voy a tratar de cambiarlo entonces si es que les topa con algo, ¿ya? Pero quienes estén interesados o interesadas en participar en este taller, les pido que por favor también me escriban de manera interna al correo o por WhatsApp para poder inscribirlos en el taller y agregarlos al grupo de WhatsApp, en donde les voy a ir dando toda la información y va a ser todo un poquito más fluido, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Si tienen dudas con respecto al taller, también es el momento ahora de que me lo digan en el chat. Ya aquí tenemos un inscrito. Voy a dejarte anotado, Javier, para después agregarte. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dar inicio a la clase PC. Perdón. Los jueves no tienen clase, entonces, ya, quizás lo podríamos dejar para los jueves. ¿Ya? Si es que es así, lo dejamos para los jueves a las 5 de la tarde y ahí podríamos estar un poco más relajados. Así que eso, ¿ya? Ahí me van hablando después por interno y para poder ir anotándolos. Entonces, vamos a partir con la clase PSU ahora. Para eso vamos a compartir el ensayo. Esperen un poco. Creo que tengo que cerrar acá. Acá está. Miren cómo van pasando ya los días. Vamos ya en la lectura número 8 de este ensayo. Nos quedan solamente 2 lecturas para poder terminar este ensayo, ¿ya? Entonces, tenemos que estar súper atentos. Chiquillos, quienes se quieran inscribir en el taller, no me lo digan ahora por el chat porque a mí se me puede perder esa información, ¿ya? Sé que ya anoté a alguien, pero por favor, después les pido que me hablen por WhatsApp o al correo para poder dejarlos inscritos y que me manden también su teléfono porque lo estoy agregando a un grupo de WhatsApp para poder comunicarme con todos los que van a participar, ¿ya? Entonces, damos inicio ahora a esto y nos quedamos con la lectura número 8 de la prueba de comprensión lectora del ensayo que nosotros habíamos ido realizando consecutivamente, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar en esto, nosotros a lo largo de
8 y ya van a ser después con la próxima el lunes. Durante 9 sesiones hemos estado revisando este ensayo. No hemos demorado quizás un poco, pero hemos ido viendo pregunta a pregunta cómo debe ser la forma en que nosotros debiésemos responder. Entonces, creo yo al menos de que es un súper buen ejercicio que nos va a ayudar a guiarnos en cómo son estas preguntas y qué técnicas debemos utilizar nosotros para poder responder. ¿Ya? Entonces, vamos a proseguir con la lectura y finalmente vamos a ir revisando las preguntas. La lectura número 8 entonces dice así, no tiene título, por ejemplo. Ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuando las gentes que pasan por el nuevo puente, cuento las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con número su habilidad. Se embriagan con esa nada sin sentido un par de cifras. Y todo el día, marcha mi boca muda como la maquinaria de un reloj, amontonando cifras sobre cifras, para regalarles por la noche el triunfo de un número. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros. Y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Pero sus estadísticas no están bien. Me da mucha pena, pero no están bien. Soy un hombre en quien no se puede confiar, aunque entiendo que despierto la impresión de lealtad. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando, y luego también cuando siento compasión. Regalarles un par de más. Su felicidad está en mi mano. Cuando estoy furioso, cuando no tengo nada que fumar, indico solamente el término medio. Algunas veces por debajo del término medio, y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices. Me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos se iluminan y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada. Y luego empiezan a multiplicar, porcentualizar, yo no sé qué. Calculan cuántos pasarán hoy cada minuto por el puente y cuántos pasarán en 10 años por el puente. Aman el segundo futuro. El segundo futuro es su especialidad y sin embargo me da mucha pena. Todo eso no concuerda. Cuando mi pequeña amada pasa por el puente y pasa 2 veces por día, mi corazón simplemente se detiene. El inalcanzable latir de mi corazón sencillamente se detiene, hasta que ella dobla hacia la avenida y desaparece. Y todos los que pasan en ese tiempo, los silencio. Esos 2 minutos me pertenecen a mí solo. Y no dejo que me los quiten. Y aun cuando ella al atardecer regresa de su heladería, yo he sabido, entre tanto, que trabaja en una heladería. Cuando pasa por el otro lado de la acera, frente a mi boca muda, me tiene que contar mi corazón. Se detiene de nuevo y comienzo de nuevo a contar. Cuando ya no la veo a ella, y todos los que tienen de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos, no entran en la eternidad de las estadísticas. Hombres de sombra, mujeres de sombras, seres de la nada, que no marcharán con los demás en el segundo futuro de las estadísticas. Está claro que la amo, pero ella no sabe nada de esto y no quiero tampoco que lo sepa. No debe sospechar de qué modo tan increíble ella anula todos los cálculos, y ella debe ser inocente y no sospechar nada. Y con sus largos cabellos castaños y sus tiernos pies marchar a su heladería, y ha de recibir muchas propinas. La amo. Está clarísimo que la amo. Recientemente me han supervisado. El camarada que está sentado al otro lado y tiene que contar los autos, me advirtió ya muy pronto y yo hice maldito caso. He contado como un loco, un cuentakilómetros no puede contar mejor. El superestadístico en persona se colocó allá enfrente, al otro lado, y ha comparado después del resultado de una hora, el resultado de mi hora. Yo solo tenía unos menos que él. Mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa, mi pequeña amada, no debe ser multiplicada y dividida y ser transformada en una nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar. Sin poderla seguir mirando, y al amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. El superestadístico me ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel.
Errar uno en una hora, ha dicho. No es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballos hay todo lo más 25 por día. Y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro. Es una alegría. Carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente. Y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no numerada. Entonces, revisando, Sofía, sí, estoy grabando la clase, así que no se preocupe por eso. Entonces, ahora que revisamos el texto, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros hacemos siempre? Es, ¿qué tipo de texto es este? ¿Es literario o no es literario? ¿Qué creen ustedes? Respondan en el chat. ¿Y por qué? Pueden poner también. Ya, me parece ya una respuesta. Muchas respuestas. Literario es el texto, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Si alguien se confundió en algún momento, este es un texto súper literario. ¿Por qué? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, es porque este texto tiene una historia, tiene un relato que nos va contando, ¿ya? Va avanzando progresivamente y cronológicamente el relato y los personajes van avanzando a medida que va avanzando el tiempo y nos va contando una historia. Eso hace totalmente de que esto sea un texto narrativo. Y si es narrativo, es literario, ¿ya? Así que nos quedamos con esta idea y es un texto que pertenece entonces a la literatura y su lenguaje va a tener entonces muchas interpretaciones dependiendo de cómo usemos las palabras. Eso es lo más importante de acá. Y este texto no es tan simple, ¿cierto? O por lo menos yo trato de... Yo me doy cuenta a simple vista de que este es un texto que va a tener una complejidad quizás un poco mayor que un texto informativo o que un texto no literario, porque vamos a tener que tener más interpretaciones. Si yo les pregunto entonces de qué se trata este texto, ¿qué me podrían decir ustedes de manera general? Bien general, lo más general que puedan. Respondan en el chat. Si yo les preguntara entonces de qué se trata este texto, ¿qué me dirían ustedes? Chiquillos y chiquillas, yo sé que de repente es súper difícil poder seguir la lectura de manera guiada al mismo tiempo que voy revisando yo. Por eso quizás sería súper bueno que ustedes puedan revisar los textos antes de entrar a la clase, ya si no son tan largos. Entonces, si lo pueden leer antes de la clase, va a ser el proceso mucho más enriquecedor para ustedes porque lo van a poder entender de mejor manera, ¿ya? Muy bien. Muy bien, las interpretaciones que están haciendo, ¿ah? Vamos bien, yo pensé que les podía costar quizás un poco más poder visualizar esto. Entonces, nos quedamos con esta idea general de que el texto va a tratar entonces sobre un hombre que se dedica como a las estadísticas, ¿cierto? Tiene que contar y trabaja en un puente, pero se desconcentra porque pasa una chiquilla de la cual él está enamorado y que esta chiquilla trabaja, ¿ya? Entonces, ¿qué le dicen a él? Que como se desconcentre tanto, lo van a pasar a contar ahora carros de caballo porque va a ser un proceso más lento y no se le va a pasar ninguno. Y eso como a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, si nosotros, a ver, empezamos a mirar las preguntas, haciendo un primer recorrido, nos damos cuenta que tenemos dos preguntas de vocabulario contextual en el formato antiguo. Y después se nos va a preguntar
por algo del último párrafo, del quinto párrafo. Después vamos a tener un análisis del primero y segundo. Y así vamos a seguir con las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, vamos a partir por orden. Perdón. Atestiguar. Vamos a ir a ver entonces la palabra atestiguar. Les da gusto atestiguar con números su habilidad. Se embriagan con esa nada sin sentido de un par de cifras. ¿Ya? Entonces acá la palabra atestiguar podría estar utilizada como validar, controlar, resguardar, reafirmar o constatar. Y las... Espérenme, que creo que... hicimos mal, ya, perdón. Cometí un gran error del cual me acabo de dar cuenta. Nosotros hoy día teníamos que revisar el texto anterior a este, no este. La lectura 7, si no me equivoco. Pero vamos a revisar este y la próxima clase entonces vamos a revisar el texto anterior, ¿ya? Estoy en el colegio, así que acaba de pasar el tío. Entonces, chiquillos y chiquillas, déjenme revisar algo un poco. Voy a dejar de compartir acá, porque antes de... no quiero poder incurrir en algún error, entonces vamos a revisar acá primero las claves de esta prueba. ¿Ya? Denme un segundo. Y ahora sí. Volvimos acá y vamos. Entonces, la oración en donde aparecía la palabra atestiguar, dice, les da gusto atestiguar con números su habilidad. ¿Ya? Y vamos acá. ¿Qué podría ser atestiguar entonces? ¿Qué hace un testigo? Nosotros tenemos que pensar, para poder llegar a esta respuesta, ¿qué es lo que hace un testigo? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta en esta pregunta? Pueden ir respondiendo en el chat. Ya, vamos a... Ya, tenemos distintas... acá tenemos distintas opiniones. Hay unos que dicen D, hay otros que dicen A, hay otros que dicen C, hay otros que dicen D. ¿Ya? Y algunos han achuntado porque acá la respuesta correcta, chiquillos y chiquillas, en esta palabra era la E, constatar. Cuando nosotros estamos atestiguando algo, ¿qué es lo que hacemos? Y en eso tenemos que pensar. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si a alguien se le quedó abierto el micrófono, si lo puede silenciar, estaría perfecto. Si no, lo voy a hacer yo. Ya. Volvimos entonces, la palabra atestiguar. ¿Qué va a pasar con esa palabra? ¿Qué hace un testigo? Es lo que nosotros tenemos que pensar para enfrentarnos a esta palabra. ¿Ya? ¿Qué hace un testigo? Un testigo, chiquillos y chiquillas, siempre va a ser una persona. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, ¿qué hace un testigo de matrimonio? Certificar o constatar de que esas personas se quieren casar.
¿cierto? Podría ser, bajo esa premisa, validar, quizás, pero ¿qué pasa cuando uno valida? Uno cuando valida algo, chiquillos, es uno quien lo aprueba, ¿ya? Entonces, siempre tiene, cuando uno quiere decir que alguien se tiene que validar, ¿quién va a validar en un matrimonio, por ejemplo? Va a ser el juez, no los testigos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un orden de jerarquía. Y finalmente, los testigos, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, es decir, que lo que se está haciendo es correcto o certifica de cierta manera que algo es de cierta manera, ¿ya? Pero la persona que va a validar es una persona que tiene una jerarquía mayor y dice, sí, apruebo que esto está bien, ¿ya? Es como quien va a aprobar algo, ¿ya? Si no, no tiene mucha relación con la palabra atestiguar, porque tiene una jerarquía un poco mayor, ¿ya? Controlar tampoco, porque un testigo nunca va a controlar a nadie. Resguardar tampoco, porque resguardar tiene que ver con proteger a alguien, ¿ya? Reafirmar podría ser porque, por ejemplo, un testigo de matrimonio, ¿qué es lo que va a hacer? Va como a afirmar un poco acerca de, por ejemplo, si nosotros estamos en un matrimonio, ¿qué va a hacer una persona que va a reafirmar algo? Va a decir que sí, que puede participar de eso, pero va a estar dentro de un mismo grupo, ¿ya? Yo reafirmo algo cuando yo pertenezco al mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir em, que todos los profesores son buenos profesores y hacemos clases virtuales, por ejemplo. Para reafirmar eso, yo tengo que pertenecer a ese grupo, ¿ya? Entonces yo lo podría hacer porque yo soy profesor y puedo reafirmar eso. Pero si yo pertenezco a una parte externa que no tiene nada que ver con esto, difícilmente vas a poder reafirmar algo. ¿Y qué es lo que se nos decía acá, en esta parte del texto? Eh, ya. Les da gusto atestiguar con números su habilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Las personas que están entonces, que son como estos estadísticos que cuentan en el puente, en esta historia, lo que van a hacer es, al momento de estar contando personas, certificar que tienen habilidades matemáticas o habilidades estadísticas, ¿ya? Eso es solamente lo que nos está diciendo esa frase, tan simple como eso. Entonces está constatando de que ellos tienen esas habilidades. No es validar, porque acuérdense que la validación tiene que ver con una jerarquía mayor. ¿Quién me puede validar a mí? Es mi jefe, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién me puede controlar a mí? También es mi jefe. Entonces la A y la B no podrían ser. ¿Quién me puede resguardar a mí? Es una persona que me protege. ¿Quién me puede reafirmar a mí? Es alguien que está a la par conmigo, pero que está fuera de aquello de lo que yo estoy mencionando. Pero cuando yo quiero hablar acerca de algo que yo mismo sé, puedo decir que tengo que constatar algo, porque yo puedo evidenciar eso, ¿ya? Entonces va a tener relación con eso. Por eso la palabra correcta acá era constatar, ¿ya? Si tienen dudas, chiquillos y chiquillas, eh, me pueden ir comentando, ¿ya? Porque estos ejercicios de vocabulario van a ser complejos, pero nos vamos a ir acercando cada vez un poquito más a cómo tenemos que utilizar las palabras y qué es lo que van a representar. Y sí, se habla de veracidad y creer cómo constatar lesiones. Ya. Desfilar nos aparece acá y vamos a buscar la palabra desfilar en el texto, entonces. Está acá. Dice acá, y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos. Desfilar, entonces, en esos minutos ante mis ojos ciegos. En la 59, entonces, tenemos A, pasar, B, marchar, C, deambular, D, aparecer o E, pasear. ¿Qué podría ser acá? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Pónganlo en el chat.
Ya, tenemos muchas opiniones y estamos principalmente... Ya, vamos a poner el texto de nuevo, vamos a desfilar. Aquí está la frase, miren acá. Vamos a dejarla marcada. Se los marqué ahí. Y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos no entran en la eternidad de las estadísticas. ¿Ya? Quedémonos con la... Y acá, chiquillos y chiquillas, una técnica para poder hacer esto es simplificar la oración. Entonces, si yo quiero simplificar esta oración y retenerla en mi memoria para poder responder, yo puedo decir que acá solamente me están diciendo los que tienen la suerte de desfilar ante mis ojos. Porque esa es la información más relevante. ¿Ya? Entonces, la suerte que tienen de desfilar ante mis ojos. Y yo puedo sacar desde ahí el contexto de la palabra. ¿Ya? Entonces, acá la correcta, chiquillos y chiquillas, es la A. Pasar. ¿Por qué? Vamos viendo entonces. La B que dice marchar, cuando nosotros decimos marchar, tiene que ver con una marcha en sí. Y la marcha tiene una estructura específica, ¿ya? La marcha, por ejemplo, tiene que ver mucho con... Bueno, es que pueden haber distintos tipos de marcha, pero tiene que ver con pasar en la calle y tomarse la vía pública para poder hacer un acto que va avanzando, ¿ya? Puede ser una marcha como las que conocemos de revolución, como también pueden ser las marchas más estructuradas que conocemos como los desfiles de ciertas comunas o incluso la parada militar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, marchar no puede ser porque tiene que ver con algo que es pensado, que es delimitado y que tiene incluso un horario específico. Una marcha siempre es organizada. La marcha no es algo que se dé así como así, sino que es algo que tiene un horario, una fecha en específico, un lugar en específico. Entonces la marcha no es muy cercano a lo que se nos está diciendo acá. Deambular. ¿Cuándo nosotros deambulamos? Deambulamos cuando estamos caminando sin un sentido, claro, ni tenemos un fin, ¿ya? Nosotros deambulamos, pero cuando deambulamos, nosotros no queremos llegar a un lugar. Ya solo así como caminando, perdidos y sin un sentido ni una razón aparente, ¿ya? Entonces, un poco difícil que sea deambular también, ¿ya? Tiene que ver mucho más con otros tipos de circunstancias. Aparecer tampoco puede ser porque aparecer no tiene nada que ver con desfilar ni con caminar en sí, ¿ya? Sino que tiene que ver con que tú de repente apareces en algún lugar en el cual no estabas. Pasear podría ser, pero pasear tiene fines como recreativos. Cuando yo digo estoy paseando, como que quiero recrearme para eso, ¿ya? Por eso, la más correcta acá es pasar, porque solamente se refería a que habían personas o cosas que estaban pasando ante sus ojos, ¿ya? No sabía bien por qué, ¿ya? Ni sabemos bien el sentido de esto, solamente sabemos que pasan ante sus ojos. Por eso no puede ser ni una marcha, ni que estén deambulando, ni apareciendo, ni pasando, ¿ya? Porque estas palabras tendrían otro sentido entonces. Entonces la 59 es pasar. En la 60 nos preguntan por el último párrafo, ¿ya? En el último párrafo nosotros encontramos lo siguiente. Carro de caballos, hay todo, lo más 25 por día y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro. Es una alegría. Carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente, ¿ya? Y podría ir a pasear, apresurarme a la heladería, podría mirarla largamente, o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no numerada, ¿ya? En el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra entonces. ¿Cómo está este protagonista? Eso es lo que nos están preguntando. Acá la palabra clave entonces es protagonista y encuentra. Bueno, además de contextualizarlo en el último párrafo.
¿ya? Pero es muy importante que nosotros sepamos entonces cómo es el estado, cómo está el protagonista en este último párrafo. Dice A, dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amada. B, reconfortado con el logro de su trabajo. C, liberado de la rutina de su tarea anterior. D, animado por la idea de ser promovido. O E, esperanzado por poder relacionarse con su amada. ¿Qué creen ustedes acá que es lo correcto? Ya, estamos súper claros acá. ¿Ven? Se ganaron un corazón K-pop para felicitarlos, porque están muy bien, chiquillos. En la E, ¿ya? Está esperanzado este protagonista. ¿Por qué? Porque a él lo que lo hace feliz en este cambio que va a tener en su trabajo es que quizás va a poder tener más tiempo para poder estar con su amada. ¿Ya? Por eso la correcta acá es que está esperanzado de poder relacionarse con ella. ¿Ya? En las otras alternativas dicen que está... Y ellos, cuidado con los micrófonos. En las otras alternativas, por ejemplo, en la A, dice acá que está dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amada. Nunca lo cambiaron de lugar físico de trabajo, sino que solo de función. ¿Ya? Entonces, ¿de qué es lo que va a revisar? Porque ahora va a tener que contar carretas de caballo, ¿cierto? Entonces, nunca dicen que lo van a trasladar cerca de ella. Entonces, eso no es cierto. Reconfortado con el logro de su trabajo, no porque a él no le importa tanto un logro de trabajo, sino que llevando a una categoría menor que es la que estaba antes, pero en donde iba a tener más tiempo. Entonces, no es un logro esto. Liberado de la rutina de su tarea anterior, sí se encuentra liberado, y podríamos pensar que es esta, pero no es. ¿Por qué? Porque lo que más le hace feliz a él no es quedar libre de su trabajo, sino poder tener más tiempo para poder relacionarse con su amada. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos bien en el párrafo, lo que más le importa es eso. No que haya dejado de hacer la tarea anterior. ¿Ya? Y la D dice, animado por la idea de ser promovido. No es promovido, entonces tampoco puede ser correcta. Por eso entonces, acá la E, sin lugar a dudas, es la respuesta correcta. 61 entonces. De acuerdo con el quinto párrafo, ¿por qué el narrador decide no contar a su amada entre los transeúntes? Vamos al quinto párrafo. Dice, recientemente me han supervisado. El camarada que está sentado al otro lado y tiene que contar los autos, me advirtió ya muy pronto y yo hice maldito caso. He contado como un loco, un cuenta kilómetros no puede contar mejor. El superestadístico en persona se colocó ya enfrente, al otro lado, y ha comparado después el resultado de una hora con el resultado de mi hora. Yo solo tenía uno menos que él. Mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa, mi pequeña amada, no debe ser multiplicada y dividida y ser transformada en una nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar, sin poderla seguir mirando. Y al amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. ¿Ya? ¿Qué aparece entonces acá? ¿Por qué el narrador decide no contar entonces a su amada entre los transeúntes? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? A, B, C, D o E. Acá, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Por qué no la cuenta? Solamente eso. Desea contemplar su belleza sin distracciones, piensa que ella es incomparable con las personas que cruzan el puente, quiere evitar que ella forme parte de datos estadísticos, cree que ella dejará de transitar por aquel puente si la contabiliza, o E, considera que su belleza será ocultada por las estadísticas. Ya, la gran mayoría estamos muy bien, y vamos a ver después cuál es la diferencia que podemos tener. La respuesta correcta acá es la C, chiquillos y chiquillas. Quiere evitar que ella forme parte de los datos estadísticos porque eso es lo que nos menciona.
Si ustedes se fijan acá, en esta parte, a ver, perdón. Acá. Mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. ¿Ya? Él no quería jamás que participara, que fuera parte de un número. ¿Ya? Por eso es que decide no contarla. Por eso, la respuesta correcta acá es la C. Quiere evitar que forme parte de los datos estadísticos y que luego ésta sea contabilizada, multiplicada, dividida bajo una eh, fórmula matemática. ¿Ya? No quiere que forme parte de eso. Y sí, esta es una pregunta específica, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Estas preguntas que son bien específicas, yo les he dicho siempre que casi siempre las van a encontrar de manera textual en el texto. ¿Ya? Y recuerden siempre eso. ¿Ya? La B, que era la otra alternativa que habían mencionado, señala acá que piensa que ella es incomparable con las personas que cruzan el puente. Eso es algo que nosotros podríamos deducir. Yo creo que sí. Él lo hace esto eh, porque cree que ella es incomparable con los demás. Es así, es súper cierto. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Que él no quiere que forme parte de los datos estadísticos. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra el texto de manera explícita. Y a eso es a lo que nosotros nos tenemos que ceñir cuando son preguntas específicas. Si a mí me preguntan por algo que puedo deducir, podría pensar en esta otra alternativa. ¿Ya? Entonces la 61 es la C. La 62. En el contexto de los párrafos primero y segundo, ¿por qué el protagonista declara ser una persona poco confiable? Vamos entonces al primer y segundo párrafo. En el primer párrafo señalan que ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto que puedo estar sentado. Todas las gentes que pasan por el nuevo puente y les da gusto atestiguar con números su habilidad. Se embriagan con nada sin sentido de un par de cifras. Ya, acá entonces principalmente lo que va a hacer es presentarnos cuál es su trabajo, que él tiene que contar y que tiene que estar sentado contando a la gente que pasa en el puente. ¿Cierto? Eh, ya, y en el segundo párrafo nos señalan que el secreto le produce alegría quitarles uno de vez en cuando y que a veces siente una cierta compasión por esto. ¿Ya? Chiquillos y chiquillas, un dato que les puede servir mucho. Siempre los textos, y yo creo que en la PSU pasa mucho, cuando uno está leyendo un texto, la primera oración de cada párrafo funciona como un resumen. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que revisar algo de manera un poco más rápida, como pasa a veces en la PSU, si nosotros revisamos la primera oración, ¿ya? Que va a estar demarcada por el primer punto seguido, yo puedo decir que esta frase, por ejemplo, funcionaría como un resumen de lo que se me va a decir a mí a continuación en este párrafo. ¿Ya? Porque participa como una frase introductoria y luego se profundiza en ella. Y cuando yo cambio de tema, tengo que cambiar de párrafo. ¿Ya? Entonces, una buena técnica para poder recordar entonces qué es lo que dice cada párrafo es leer la primera frase de cada uno de ellos. Entonces, vamos acá a la pregunta número 62. En el contexto de los párrafos primero y segundo, ¿por qué el protagonista se declara una persona poco confiable? ¿Qué es lo que hace entonces este personaje que lo hace ser poco confiable? Miren acá. Y es algo que dice al principio del segundo párrafo, si no me equivoco. Aquí. Miren esa frase. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Se refiere a los conteos. Entonces, acá, en la 62, ¿cuál sería la correcta? Pónganlo en el chat.
Ya. Casi todos están diciendo la C, ¿cierto? Tiene el hábito de mentir sobre sus registros a sus superiores para dejarlos contentos. Es la E, chiquillos. Varía las cifras del conteo de personas según sus estados de ánimos. Miren por qué, y por eso mismo les marqué esa frase. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos bien en la frase, y acá tenemos que ser súper capciosos, porque estos son los momentos en que en la PSU a nosotros nos juega como, es como un arma de doble filo. ¿Ya? Miren acá. ¿Qué dice la frase? En secreto, me produce alegría quitarles uno de vez en cuando. Y luego también, cuando siento compasión, les regala un par más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que eso va a variar no porque esté o no esté el jefe, que más adelante nos ejemplifica eso. Y nos dice que cuando lo van a supervisar, él cambia, él está como súper atento para no variar, ¿cierto? Nos quedamos con esa idea. Y eso puede pasarnos muchas veces en la... ¿Por qué? Porque estamos respondiendo en base a lo que leímos en el texto y no a la pregunta en específico. La pregunta en específico nos está apuntando a este párrafo, ¿ya? Y acá nunca hablaron del jefe, ¿ok? ¿De qué hablaban? De lo que él sentía. Entonces dice que cuando le producía alegría quitarles uno, pero que a veces sentía compasión también y les regalaba más transeúntes. Entonces, la correcta es la E, no la C. Según sus estados de ánimo es que lo varía. ¿Por qué? Acuérdense siempre, les preguntaban por el párrafo primero y segundo, y en el párrafo primero y segundo no hablaba de los superiores, específicamente, ¿ya? En relación al primero y segundo, hablaba de sus emociones. Entonces, la correcta acá es la E, no la C. Esta prueba es súper engañosa, chiquillos, con esto, porque nosotros muchas veces vamos a creer que estamos en lo correcto, porque tenemos mucha relación con lo que estamos leyendo, pero tenemos que fijarnos demasiado bien en la pregunta, ¿ya? Entonces, no pueden responder a algo que se le está preguntando por el primer y segundo párrafo con algo que se ejemplifica mucho más después. ¿Ya? 63 entonces. De los dos primeros párrafos se desprende de las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores, que ellos son. ¿Cómo son los superiores entonces? Vamos acá. Vamos a buscar entonces información acerca de los superiores. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama. ¿Ya? Entonces, entre más personas él pueda contar en el día, mejor. Mientras más hayan pasado, es mejor para ellos. A ver qué más. Ya, dice acá, por ejemplo, que cuando él está contento, deja que su generosidad fluya en un número de 5 cifras y que son muy felices. Los supervisores, ¿cierto? Entonces, nos va a decir simplemente que en la 63. ¿Cómo son entonces? Vean acá las alternativas y pensemos con respecto a esto. A. Burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados. B. Funcionarios estatales interesados solo en el reconocimiento laboral. C. Supervisores insensibles ante la realidad de las personas. D. Empleados oportunistas que solo piensan en metas futuras. O E. Operarios tan obsesionados por cumplir metas que se olvidan de las personas.
Ya, tenemos varias opiniones distintas. Entonces vamos a ir revisando después todas las alternativas. La respuesta correcta acá, chiquillos y chiquillas, es la A. Burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados. ¿Por qué? Porque solamente se preocupaban de tener mayor cantidad de personas contadas por día. Eso era lo que más los hacía felices a estos superiores. ¿Ya? En la B nos señalan que son funcionarios estatales interesados solo en el reconocimiento laboral. Pero a nosotros en ningún momento nos dijeron que ellos recibieron un reconocimiento por esto. ¿Ya? Entonces, tiene que ver más con los buenos resultados que con recibir un reconocimiento laboral. ¿Ya? Tampoco nos señalan que son funcionarios estatales. Entonces no podemos dar esa información por sentada. ¿Qué significa burócrata, Italia? Una persona burócrata es una persona que tiene que hacer mucho papeleo, mucho trámite. ¿Ya? Nosotros decimos, por ejemplo, que el registro civil, los de estas entidades públicas donde nosotros tenemos que ir a hacer trámites, son muchas burocracias porque tenemos que tramitar muchas cosas, ¿ya? Y es un proceso lento, nos mandan de un lado para otro. Eso es una persona que es burócrata. Una persona burócrata, por ejemplo, si yo tengo un jefe que es muy burócrata, me va a decir de repente que vaya a trabajar a una parte, después me va a decir que vaya a otra, que tengo que llevarle un papel a una oficina, que después tengo que ir a hacer a otra cosa, ¿ya? Entonces nos van a tener siempre, nos van a estar tramitando mucho. Si nosotros tenemos una duda y tenemos que consultarle a este jefe entonces algo, también nos va a mandar a hablar con otra persona o nos va a pedir un papel y cosas así. Eso es ser muy burócrata. ¿Ya? La C dice que son supervisores insensibles ante la realidad de las personas. Pero acá no hablamos acerca de la realidad de las personas, entonces no tiene que ver con eso. También dice que son empleados oportunistas que solo piensan en las metas futuras. Y acá jamás hablamos de metas futuras, sino que hablamos de los buenos resultados, de poder contar más gente. ¿Ya? Entonces no son metas que son a futuro, sino que es algo que pasa en el momento. Entonces tampoco tiene mucho que ver con eso. Son operarios, pero ellos no son operarios. Entonces al tiro eliminamos la E. La E no podría ser, porque no son operarios. Acá no están hablando de los superiores. ¿Ya? Y ellos no son los operarios. Los operarios son los que están contando. Recuerden siempre que una persona que es un operario es la persona que lleva a cabo un trabajo en específico. ¿Ya? El supervisor es el que está vigilando que estos operarios hagan bien su trabajo. Entonces el superior está en un nivel jerárquico mayor al operario. El operario está acá, el superior está acá. ¿Ya? Él los vigila. Entonces la E no podía ser bajo ningún motivo. Entonces, la A, chiquillos, es la correcta porque es la que más acorde es a la información que se nos entregó a nosotros en estos párrafos. En la 64, dice qué visión de sociedad se infiere a partir del trabajo realizado por el protagonista. Y acá tenemos una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave de esta pregunta, chicos? Pónganlo en el chat. Infiere, ¿cierto? Acá tenemos que inferir. Acá entonces nosotros tenemos que desprender una idea de el texto. No es algo que vamos a tener explícito ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser esta sociedad? Y ahí nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿cómo es la sociedad que yo vi en este texto? Y tenemos las alternativas. Y tenemos que pensar en estas palabras que van a ser todas palabras claves. Represiva, deshumanizada, estandarizada, exitista o individualista. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá? Léanla bien. Debería ser fácil que puedan responder esta pregunta. Ya, tenemos algunas respuestas. Ya. Es la B, chiquillos. Es la B.
Deshumanizada porque el ser humano aparece como algo cuantificable. ¿A qué se dedica este personaje? A contar gente que pasa por un puente. ¿Ya? Por eso están deshumanizados, porque lo único que se dedica, porque ni siquiera a esta chica que ama, que dice amar, se atreve a hablarle o pasa algo con ella, que solamente la ve pasar por ahí. ¿Y a qué se dedica él? A contar personas que pasan por un puente. Por eso es una sociedad deshumanizada, porque el ser humano aparece como algo que se puede contar, ¿ya? ¿Qué dicen las demás? Represiva, porque ejerce prácticas de control sobre las personas. Nunca hubo un control. Si hubiera un control, él estaría como un guardia, por ejemplo, en este puente, y estaría supervisando qué personas pueden pasar y cuáles no. Ahí sería represivo. Pero ese no es el caso, ¿ya? Cuando dice estandarizada porque las personas son vistas como seres uniformados, tampoco puede ser, porque ¿qué es lo que no quiere decir eso? Es que las personas son todas iguales y andan vestidas de la misma manera. Eso es que alguien sea uniformado, ¿ya? Entonces, tampoco puede ser porque no se refiere a eso. Exitista, porque las personas miden sus logros a través de las cifras. Tampoco porque él nos dice que él era mejor porque contaba más personas, ¿ya? Entonces, no es así. Individualista porque la rutina laboral aísla a los seres humanos y él no estaba aislado. ¿Ya? Él habla acerca de otras personas eh, y tiene contacto con otras personas, entonces no está aislado. ¿Ya? Entonces la más correcta acá es la B, deshumanizada porque el ser humano aparece como algo cuantificable. ¿Ya? Y la pregunta número 65 dice, a partir de lo expresado en el relato, ¿cómo considera su trabajo el protagonista? Y acá, ¿tenemos que inferir o tenemos que ver información explícita? Les estoy preguntando, pongan en el chat. ¿Creen ustedes que en lo que nosotros tenemos que contestar acá está implícito o explícito en el texto? Es implícito, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Implícito. ¿Por qué? Porque acá en lo que nosotros tenemos que deducir una información a partir de lo que leímos. Cuando nosotros nos dicen, a partir de lo que se expresó en el relato, cómo se considera el trabajo del protagonista, yo tengo que deducir esa información. No me lo dicen ahí, ¿ya? Yo tengo que pensar, a partir de lo que yo leí, cómo consideraba el personaje su propio trabajo, ¿ya? Entonces es implícito, porque no aparece textual ahí en el texto, ¿ya? Y no se preocupen si se van confundiendo, chiquillos y chiquillas. Vamos a ir trabajando esto para que al menos nos queda un semestre más para que se puedan preparar y después van a estar expertos en información explícita. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá entonces si nosotros tenemos que deducir esta información? ¿Cierto? En la pregunta número 65. ¿Cómo consideraba entonces este protagonista su trabajo? ¿Qué creen ustedes? A, B, C, D o E. Rutinario y riguroso, metódico y exigente, monótono e intrascendente, aburrido e innecesario, absorbente y anónimo. Ya. Las principales cantidades de alternativas que ustedes me están dando van entre A, B y C, ¿cierto? La respuesta correcta, chiquillos y chiquillas, es la C, monótono, intrascendente. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, este personaje hacía todos los días lo mismo. Contar personas en el mismo puente, veía a la chiquilla que amaba, ¿cierto? Y es casi igual todos los días. Entonces es súper monótono. Eso quiere decir que algo sea monótono. Cuando yo hago algo todos los días, hago lo mismo, estoy haciendo algo que es rutinario y que es monótono, ¿ya? Que no me causa mucha sorpresa. En la A nos decía que era rutinario y riguroso. Rutinario sí es, pero riguroso tampoco tanto. ¿Por qué no es riguroso? Porque él cambiaba las cifras. Si fuera riguroso su trabajo, él no podría cambiar las cifras.
Entonces la A no puede ser. En la B, cuando me dicen que es metódico y exigente, no es metódico. ¿Por qué? Porque le alteraba las cifras, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Si le alteran las cifras, no puede ser algo metódico. Porque cuando es algo metódico es algo que yo tengo que hacer paso a paso y seguir las mismas reglas siempre. Si yo digo que algo es metódico, entonces tengo que cumplir esas reglas. Entonces tampoco podía ser la B. La C, yo digo que es algo monótono, es hacer siempre lo mismo. Intrascendente es que no tiene mayor valor social, no trasciende en el tiempo esto, ¿ya? Después nadie se va a acordar a lo largo de la historia cuántas personas pasaron en un puente en tal día, ¿cierto? Entonces no es algo que tenga una trascendencia, no es algo que afecta a una sociedad tampoco, ¿ya? Entonces, la C es la correcta, ¿ya? Y la D y la E nos decían que era aburrido e innecesario, podría haber sido, pero más que aburrido, él nunca dice que está lateado, ¿ya? Él nunca expresa que está muy, muy aburrido, sino que esto es siempre lo mismo, es lo que más expresa en el texto. Y que es absorbente y anónimo, tampoco, porque nunca habla de su anonimato, ¿ya? Nunca habla de que él no existiera prácticamente en el trabajo y de que lo que él haga no queda un registro de que es trabajo suyo. Tampoco dice que le ocupa mucho tiempo. Cuando decimos que algo es absorbente, es cuando tenemos un trabajo que nos ocupa demasiada cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, acá la respuesta correcta era la C, monótono e intrascendente. Se dan cuenta que deben trabajar harto en el vocabulario. Pucha, chiquillos, sí pasa mucho eso, ¿ya? Pero de verdad no se alarmen, porque vamos a ir trabajando estas palabras. Yo trato de que en las clases vayamos revisando palabras, ¿ya? Para que vayamos viendo cuál es el sentido con el cual se están utilizando. Y no es que no las conozcan, sino que muchas veces lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa a todos es que nosotros no pensamos de qué forma utilizamos las palabras y en qué momentos tenemos que utilizar unas y otras, ¿ya? No hacemos ese ejercicio de manera consciente, lo sabemos, lo asimilamos en la cabeza, pero no de manera consciente. Por eso cuando a nosotros se nos pregunta esto, después no lo pensamos tanto, porque creemos que lo tenemos asimilado en la cabeza, pero no hemos sido conscientes de en qué momentos debemos utilizar las palabras, ¿ya? Es donde nosotros tenemos que poner más ojo, ¿ya? En ser conscientes de cuándo es más correcto poder utilizar una palabra versus otra que puede ser muy similar de repente. Y en lenguaje nos va a pasar mucho que esto va a ser nuestro principal adversario para poder enfrentarnos a esta prueba, ¿ya? Pero vamos a seguir trabajando en eso, así que yo espero que nos vaya yendo mejor en eso. Y bueno, quiero felicitarles igual porque de verdad yo he visto un avance con ustedes con respecto a cómo vamos entendiendo las preguntas, ¿ya? Muchas veces me pasa que yo hago una pregunta, aparece la pregunta y casi todos responden de manera correcta. Entonces yo creo que vamos por muy buen puerto, por así decirlo. Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, terminamos esta sesión por hoy. Vamos a dejar de grabar acá.